El múltiple de admisión de aluminio fundido está montado en el lado de escape de la carcasa de balancines. El múltiple de admisión dirige el flujo de aire de admisión a los cilindros. El ISM usa una cabeza de cilindros de una pieza con 4 válvulas por cilindro y puertos mejorados. Hay 3 puertos de admisión ubicados en la parte superior de la cabeza. Cada uno de los puertos de admisión suministra aire a 2 cilindros. Los puertos de escape están ubicados lateralmente en la cabeza. Hay un puerto de escape para cada cilindro. Note también que las válvulas tienen un arreglo en forma de diamante. Este arreglo coloca las válvulas cerca de los puertos de entrada y salida para máxima eficiencia. El ISM usa un múltiple de escape pulsante. En este, los cilindros 1, 2 y 3 se conectan al turbocargador a través de un pasaje, mientras que los cilindros 4, 5 y 6 se conectan al turbocargador a través de un pasaje separado. Esto aísla el flujo de los gases de escape del conjunto frontal y trasero de cilindros. Esto mejora la eficiencia del turbocargador al eliminar la interferencia de gases de escape entre la parte frontal y trasera del motor. La brida de entrada doble del turbocargador mantiene separados los gases de escape. Están disponibles 3 opciones para el múltiple de escape: montaje alto con escape frontal o trasero y montaje bajo. El ISM usa el turbocargador Holset HX-55. Este turbocargador tiene varias características que mejoran la durabilidad y rendimiento de combustible. La gran carcasa del compresor de tolerancia reducida y una carcasa de turbina de vórtice centrado mejoran la eficiencia del turbocargador. Están instalados 2 birlos de montaje en el múltiple de escape y 2 en el turbocargador para facilitar el montaje. Algunos rasgos de potencia utilizan un turbocargador equipado con compuerta de desahogo. Un turbocargador con compuerta de desahogo se usa para el mejor desempeño en velocidades bajas del motor y para el control de la presión del múltiple de admisión en velocidades altas del motor. El término compuerta de desahogo viene del hecho de que con este estilo de turbocargador, algo del gas de escape es enviado fuera de la propela de la turbina del turbocargador y la energía de escape es desahogada. Es decir, la energía de escape no es usada por la propela del compresor del turbocargador para bombear aire de admisión hacia el motor. La compuerta de desahogo es una válvula normalmente cerrada en el turbocargador que permite que una cantidad controlada de gas de escape evada la propela de la turbina. Abriendo o cerrando esta válvula de compuerta de desahogo varía la presión del múltiple de admisión al turbocargador o la presión del aire de admisión dentro del rango deseado. En un turbocargador sin compuertas de desahogo, la presión del múltiple de admisión es proporcional a la velocidad del motor, como usted puede ver en esta gráfica. Si desea incrementar el flujo de aire en velocidades inferiores del motor o en potencia de torque pico, podríamos usar un turbocargador de capacidad superior. Sin embargo, este turbocargador resulta en más presión de admisión de la que necesitamos y en presiones y temperaturas excesivas de los cilindros a velocidad nominal. Usando un turbocargador que produzca la presión de múltiple de admisión adicional deseada en la velocidad de torque pico y que recorte la presión o descargue el gas de escape de torque pico a velocidad nominal, se obtiene la presión de múltiple de admisión deseada para el rango entero de operación del motor. El objetivo de un turbocargador con compuerta de desahogo es mantener constante la potencia en velocidad nominal. A su vez, proporciona mejor aceleración, respuesta más rápida en velocidades inferiores del motor y la presión de múltiple de admisión adicional que se necesita en torque pico. Un actuador controla la posición de la válvula de compuerta de desahogo, dependiendo de la presión de múltiple de admisión que recibe. El actuador de la compuerta de desahogo es un depósito con una varilla. Un extremo de la varilla está conectado a un diafragma dentro del depósito y el otro extremo está conectado a la válvula de compuerta de desahogo. Un resorte interno en el depósito aplica la fuerza para cerrar la válvula. Desde el múltiple de admisión del turbocargador se aplica presión a un lado del diafragma y trata de abrir la válvula. A esta fuerza se le opone la del resorte interno en el depósito.
La posición de la válvula de la compuerta de desahogo es determinada por el balance de la fuerza de la presión del múltiple de admisión y el resorte. Cuando la presión del múltiple de admisión del turbocargador es mayor a la presión que opone el resorte, la compuerta de desahogo abre para permitir que el gas de escape evada la propela de la turbina del turbocargador. Cuando la presión disminuye, el resorte cierra la válvula. Puesto que el turbocargador utiliza un puerto de entrada doble, la compuerta de desahogo solo deriva gas de escape de los 3 cilindros traseros fuera de la propela de la turbina. El control de 4 pasos de la compuerta de desahogo en el motor ISM controla la presión de múltiple de admisión suministrada al actuador en 4 pasos distintos. Este control de 4 pasos proporciona control mejorado de la presión del múltiple de admisión. Una tabla almacenada en el ECM determina el paso de la compuerta de desahogo deseado para la velocidad del motor y la dosificación de combustible requerida. El ECM envía señales a los 2 solenoides de la compuerta de desahogo para colocar el control de la compuerta de desahogo en el paso deseado. Esto proporciona un mejor equilibrio de flujo de aire para la velocidad y dosificación de combustible actuales del motor. El control de 4 pasos de la compuerta de desahogo consiste de un bloque de control de presión, solenoide de entrada y solenoide de purga. En el bloque de control se hallan 2 orificios de entrada y 2 orificios de purga. Cada uno de estos orificios están precisamente dimensionados para permitir la cantidad deseada de flujo. Uno de los orificios de entrada no es afectado por la posición del solenoide. Este orificio proporciona una vía de flujo para que la presión del múltiple de admisión entre a la válvula de control en todo momento. Uno de los orificios de purga tampoco es afectado por la posición del solenoide. Este orificio de purga permite purgar algo de aire de la válvula de control en todo momento. Veamos cómo opera el control de 4 pasos de la compuerta de desahogo. Comenzaremos con el paso 1 del control de 4 pasos de la compuerta de desahogo. Con el solenoide de entrada energizado y el solenoide de purga desenergizado, el aire de admisión en la válvula de control fluye a través de ambos orificios de entrada. Una pequeña cantidad de aire se desahoga en la atmósfera a través del orificio de purga abierto. La mayoría del flujo de aire es dirigido al actuador de la compuerta de desahogo. Esta posición del control proporciona el máximo flujo de aire dentro del bloque de control y descarga la mínima cantidad de aire a la atmósfera. Ya que la presión del aire de admisión se usa para abrir la válvula de la compuerta de desahogo, esta posición del control abre la válvula de la compuerta de desahogo en la presión de múltiple de admisión más baja de los 4 pasos. En el segundo paso del control de la compuerta de desahogo, ambos solenoides son desenergizados. Con los solenoides en esta posición, el aire de admisión fluye a través del orificio de entrada abierto dentro del pasaje común. Parte de este flujo de aire pasa a través del orificio de purga abierto. El orificio de entrada abierto permite que entre más aire al bloque de control, del que puede salir a través del orificio de purga abierto. El resto de flujo de aire en la válvula de control es dirigido al actuador de la compuerta de desahogo. Esta posición del control proporciona el mínimo flujo de aire dentro del bloque de control y descarga la mínima cantidad de aire a la atmósfera. En este paso de control de presión del múltiple de admisión existe mayor presión comparado con el paso 1. Con el tercer paso de control de la compuerta de desahogo, ambos solenoides están energizados. Con los solenoides en esta posición, el aire fluye a través de ambos orificios de entrada dentro del pasaje común. Parte de este flujo de aire pasa a través de los 2 orificios de purga abiertos. El resto del flujo de aire es dirigido al actuador de la compuerta de desahogo. En esta posición se permite el máximo flujo de aire dentro de la válvula de control y la máxima cantidad de flujo de aire es desahogada a la atmósfera. En este paso de control de presión del múltiple de admisión existe mayor presión comparado con el paso 2. El cuarto paso de control de la compuerta de desahogo requiere la presión de múltiple de admisión más alta para abrir la válvula de la compuerta de desahogo. En este paso, el solenoide de entrada está desenergizado y el solenoide de purga está energizado.
Con los solenoides en esta posición, el flujo a través del orificio de entrada sale del bloque de control a través de ambos orificios de purga. Entra más flujo de aire al orificio de entrada abierto del que puede purgarse a través de los dos orificios de purga abiertos. El aire restante que no se descarga a la atmósfera es dirigido al actuador de la compuerta de desahogo. En esta posición se permite el mínimo flujo de aire dentro de la válvula de control y la máxima cantidad de flujo de aire es descargada a la atmósfera. En esta posición, la mínima presión de múltiple de admisión es dirigida al actuador de la compuerta de desahogo. Esta posición del control resulta en la máxima presión de múltiple de admisión disponible. Esta gráfica resume la posición del solenoide y el flujo de aire resultante para cada paso del control de 4 pasos de la compuerta de desahogo. La alteración del control de 4 pasos no incrementará la potencia del motor y puede reducir la economía de combustible. Además, la presión de múltiple de admisión excesiva puede resultar en daño al motor. Cada uno de los 4 orificios en el control de la compuerta de desahogo está precisamente calibrado para proporcionar el flujo de aire deseado en cada uno de los 4 pasos. No use pulidores metálicos en ninguno de los orificios o la proporción resultante de flujo de presión del múltiple de admisión puede ser incorrecta. El ECM usa un algoritmo basado en la velocidad del motor para determinar el paso deseado. Este algoritmo está diseñado para evitar que el ECM se cicle entre pasos muy frecuentemente. El flujo hacia el interior del motor comienza a medida que el aire de admisión es aspirado a través del filtro en el lado de compresor del turbocargador por la propela del compresor. El aire presurizado del turbocargador se dirige al enfriador de carga de aire ubicado enfrente del radiador del vehículo. El aire frontal y el del ventilador ocasionan que el aire ambiente fluya alrededor de los tubos que llevan el aire de admisión. Este flujo de aire ambiente más frío baja la temperatura del aire de admisión. Después de pasar a través del enfriador de carga de aire, el aire de admisión más frío se dirige al múltiple de admisión. El uso de un enfriador de carga de aire proporciona temperaturas de aire de admisión más bajas, incrementa la potencia del motor y reduce las emisiones del mismo. Del múltiple de admisión, el aire fluye a cada uno de los cilindros. Cuando una válvula de admisión abre, el aire fluye dentro de la cámara de combustión. Después, cuando ésta cierra, el movimiento ascendente del pistón comprime el aire en el cilindro. Casi en la parte superior de la carrera del pistón es inyectado combustible que con el aire comprimido genera la combustión. Al completar la combustión, el pistón inicia su carrera hacia arriba, forzando los gases fuera del cilindro a través de las válvulas de escape abiertas. El gas entra en el múltiple de escape y luego al lado de turbina del turbocargador. La energía del gas, al pasar por la propela de la turbina, ocasiona que ésta gire. Ya que la propela de la turbina y la propela del compresor en el turbocargador están conectadas por un eje común, el giro de la propela de la turbina ocasiona que la propela del compresor gire. A medida que la propela del compresor gira, aspira aire de admisión fresco hacia el interior del sistema. Del turbocargador, el gas de escape fluye hacia afuera, a través del sistema de escape del vehículo.